Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero autor. Lector solo ficción capítulo 31. Interludio 1. Comentario: ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Después de los acontecimientos del capítulo 12. La oficina del Hokage era parte de un edificio administrativo. Situado en un piso fuertemente custodiado por shinobi a cargo de la protección del Hokage. Solo podían acceder a todo el piso aquellas personas con cierta autorización de seguridad, y cada visitante externo era anotado en la entrada y designado con un escolta para seguir con sus movimientos. En ese piso existía otro punto de entrada que funcionaba como segunda salida de emergencia y como entrada para aquellos que querían entrar al piso sin ser vistos. Un hombre con cabello rubio oscuro atado en una cola de caballo apoyada sobre su hombro entró en un restaurante de takoyaki vacío y sin carteles afuera. El edificio era estrecho y corto, con un mostrador que se extendía de un extremo al otro con solo 4 sillas estilo taburete para los clientes. Una mujer baja de mediana edad con aspecto mezquino vestida de blanco estaba sentada detrás del mostrador leyendo una revista de moda. Cuando escuchó el timbre de la puerta, miró al hombre de la cola de caballo. «Faltan 3 platos y medio. Hazlos crujientes y picantes», dijo el hombre. 175, Ryo, dijo la mujer, con voz áspera. ¿No eran 140 antes? Preguntó. ¿Lo quieres o no? El hombre suspiró. Hazlo rápido. Usaré el baño. La mujer lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la parte trasera del restaurante. Abrió su revista y comenzó a leer de nuevo. La parte trasera del restaurante tenía 2 puertas. El azul tenía el letrero del baño, mientras que el otro estaba pintado de gris. El hombre miró hacia la puerta del restaurante y tiró del pomo antes de empujarla hacia abajo y girarla para abrir la puerta. El interior de la habitación era una unidad de almacenamiento con todo tipo de cosas metidas en ella. El hombre se dirigió a un gabinete de madera y lo abrió para revelar un conjunto de escaleras que se extendían bajo tierra. Las escaleras conducían a un túnel subterráneo con paredes toscas excavadas con soportes de madera, iluminado por bombillas amarillas que colgaban de la parte superior. Arrojan suficiente luz para que el camino sea apenas visible y se pueda caminar con seguridad. Al final del túnel, el hombre encontró una figura con una máscara de porcelana blanca con un diseño de jabalí y marcas rojas sentada en un taburete junto a una puerta de acero. Mano, antes, habitación, blanco, brazo, grueso, le dijo el hombre de la cola de caballo al enmascarado y se preguntó si debería haberse puesto el suyo. El hombre enmascarado se levantó y le dio unas palmaditas en el brazo al hombre de la cola de caballo. La mano permaneció allí por un momento antes de que el hombre enmascarado retrocediera y asintiera. El hombre le dio la espalda mientras la figura enmascarada se volvía hacia la puerta de acero y giraba la gran rueda circular en un patrón específico para desbloquearla. El hombre asintió con la cabeza a la figura enmascarada y atravesó la puerta que se cerró detrás de él. La puerta se abrió a otro tramo de escaleras que conducía a una habitación vacía, abriéndose a través de un gran piso de baldosas. El hombre sabía que aunque la habitación parecía vacía, 3 personas lo estaban observando en ese mismo momento. No trató de discernir su posición y simplemente salió de la habitación y recorrió los pasillos familiares hasta que estuvo parado frente a una puerta. Llamó a la puerta de una manera específica y luego esperó. Unos segundos más tarde, escuchó. «Entra». El hombre se arregló la ropa antes de entrar a la habitación. La habitación era grande, algo ovalada y estaba llena de montones de papeles sin terminar. Había un escritorio con grandes ventanales que daban al pueblo detrás. Lord Hokage, el hombre se arrodilló y saludó al hombre sentado detrás del escritorio. Hiruzen saludó y levantó la vista de su papeleo y le pidió al hombre que se levantara. ¿Cómo estuvo, Raven? ¿Algo que te preocupe? Preguntó antes de llevarse la pipa a la boca.
Nada fuera de orden, Lord Hokage, dijo Raven. El sujeto sufrió un ataque de pánico que lo puso en coma. ¿3 un ataque de pánico? El Hokage bajó su pipa. No es más que un niño. ¿Cuál fue la causa? Cuervo negó con la cabeza. Fue como decía el infieme. La mente del sujeto está confusa y con la intensa angustia emocional detrás del ataque de pánico, no pude encontrar la causa exacta. Si pudiera obtener algo de tiempo y ayuda, creo que puedo obtener esa información. El Hokage le había asignado la misión de hacerse pasar por médico y utilizar las habilidades de su clan para inspeccionar la mente del sujeto. Takuma era el nombre del niño. Al principio, estaba confundido acerca de por qué el Hokage le había pedido que se infiltrara en la mente de un niño. Pero después de leer el informe sobre el tema, entendió por qué el Hokage se había preocupado por que el sujeto terminara repentinamente en el hospital. Pensar que un niño, que ni siquiera se había graduado de la academia, tendría ese pasado. Le entristeció mucho ver las cicatrices mencionadas en el informe presentes en el cuerpo del niño. El niño los llevaría durante toda su vida. 6 El Hokage negó con la cabeza. Ya hemos intentado conseguir más. Pero entonces no funcionó. Suspiró, pensé que su mente sanaría con el tiempo, pero creo que sigue siendo lo mismo. Cuervo asintió. La mente del niño lo estaba protegiendo, reprimiendo los recuerdos del pasado. Y así como protegía al chico de sí mismo, también lo protegía del jutsu de su clan. No podía atravesar los bloqueos creados por la mente. Si intentaba forzarlos, dañaría la mente del niño. Si tuviera ayuda de los miembros de su clan, podría mirar a través de los bloqueos naturales y obtener más información, pero el riesgo de dañar la mente del niño no desaparecería. Raven miró al Hokage. Podía decir que el Hokage no quería seguir adelante con eso. 12 ¿Qué pasa con la actualización que te proporcionaron? Preguntó el Hokage. ¿Se confirmaron? Cuervo asintió. Incluso si encontró los bloqueos en la mente del niño, eso no significaba que saliera con las manos vacías. Fue elegido personalmente como parte de las máscaras por una razón. Según los recuerdos del sujeto, Maruoshi Kosuke le ha estado enseñando durante los últimos meses. El sujeto no se está desempeñando bien en la academia y ha estado entrenando con Maruoshi Kosuke para mejorar sus calificaciones. Se reúnen todos los días siempre y cuando Maruoshi Kosuke no tenga una misión que le impida asistir. Incluso en esos días, el sujeto va al lugar de reunión y entrena por su cuenta. Los recuerdos rotos, cubiertos de una neblina oscura, le habían proporcionado lo suficiente para respaldar con confianza sus afirmaciones. ¿Deseas que investiguemos a Maruoshi Kosuke? Preguntó Raven. Eso no será necesario, el Hokage sacudió la cabeza. Conozco a Kosuke desde hace mucho tiempo. No hay nadie más leal. Si no apareció nada en la búsqueda preliminar, no hay necesidad de investigarlo más. Luego preguntó. ¿Podría su condición ser la causa detrás del ataque de pánico? Raven no ofreció una respuesta de inmediato. Lo pensó y recordó lo que había experimentado en la mente del niño. No puedo negar la posibilidad. La mente del sujeto está reprimiendo recuerdos para protegerlo, pero la mente es tan frágil como fuerte. Dado un estímulo lo suficientemente fuerte, algo podría haber escapado de las ataduras que causaron que el niño experimentara una mayor experiencia. Niveles de estrés que desencadenaron el ataque. El sujeto se puso a la defensiva cuando le revelé mi identidad. La mayoría de la gente lo estaría, dijo el Hokage. Cuervo asintió. La habilidad de su clan venía acompañada de un estigma. Y se negó a hablar sobre lo que causó el ataque de pánico, pero eso no nos dice que fue su pasado el que causó el ataque. Bien podría haber sido algo reciente lo que lo causó. El tema ha sido muy preocupado por su desempeño en la academia. Pero sufrir un ataque de pánico, el Hokage golpeó su arrugado dedo sobre su mesa. Muy bien, si la condición de su mente no ha cambiado, no sirve de nada continuar con esto por más tiempo. Miró a Raven, agregue sus hallazgos al informe y cierre este caso. ¿Deberíamos agregar vigilancia al niño? Preguntó Raven. No. Gracias, Cuervo. Puedes tomar tu permiso. Raven hizo una reverencia y se giró para irse cuando él se detuvo y dio media vuelta. Una cosa más, dijo. ¿Uno sí? Dijo el Hokage mientras hojeaba el papeleo en su escritorio. Raven frunció los labios. Cuando estaba en la mente del niño, se sentía nervioso. No era raro. La mente humana era un rompecabezas complejo aún por resolver. Incluso después de que las generaciones de su clan descubrieran sus secretos, había muchas cosas que no sabían.
Había sentido todo tipo de sensaciones cuando estaba dentro de la mente de las personas. Cada cerebro reaccionaba a su presencia infiltrada de una manera única. El Hokage levantó la vista cuando no habló. ¿Cuervo? Él preguntó. No, Lord Hokage, no es nada. Me iré, decidió no decirlo. Debe haber sido por el pasado del chico, todo lo que había pasado, lo que había llevado a su mente a reprimir sus recuerdos. Muy bien, dijo el Hokage y volvió a sus aparentemente interminables pilas de papeleo. Raven hizo una reverencia y se giró para irse. Cuando salió por la puerta, se sentía seguro de su razonamiento. Incluso si fuera Anbu, el Hokage no necesitaba conocer el funcionamiento del jutsu de su clan. 10, era solo que la sensación esta vez era la más fuerte que jamás había sentido. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 35. Votar 1 izquierda capítulo 32. CH2, 1, 032. Arco, 02. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Sentarse en un banco afuera de una oficina administrativa no era como Takuma pensó que comenzaría su carrera shinobi, pero la realidad de la situación era más diferente de lo que había imaginado. Se apoyó en el banco y pensó en cómo todas sus expectativas habían sido subvertidas por una sola línea en un trozo de papel. Había pasado una semana desde su ceremonia de convocatoria. No sabía cómo sentirse cuando no vio los nombres de 2 de sus compañeros de clase y, en cambio, su tarea decía 2 palabras. Genin Course. Takuma no tenía idea de lo que eso significaba. Algo así no existía en el manga que había leído, o al menos, no recordaba haber leído sobre eso. 8. Lo que sabía era que sus 2 fracasos fueron la razón por la que fue asignado al cuerpo Genin. Uno no es tan bueno como estar asignado bajo la dirección de un líder de equipo Jonin, pero si quieres, puede ser tan bueno o incluso mejor. Las palabras de Maruboshi habían sido contradictorias. ¿Cómo podrían no ser tan bueno pero aún mejor? Hubo un destello de arrepentimiento en el rostro de Maruboshi por no ser parte de una célula de 3 hombres liderada por un Jonin, pero esa mirada rápidamente se convirtió en una expresión de seriedad. El viejo shinobi le había dicho que mientras bajara la cabeza y se esforzara, sus esfuerzos serían recompensados. Esas palabras solo habían servido para confundir más a Takuma porque todavía no sabía qué era el cuerpo Genin. Maruboshi simplemente lo había definido como el grupo general de Genin Soja. Pero Takuma sabía que estaba reteniendo algo que Takuma no había podido sacar de él. Entonces, fue a buscar por su cuenta. 6. No podía sacar su teléfono y abrir un motor de búsqueda para obtener la información que quería, para poder recurrir a la siguiente mejor fuente. Una biblioteca. Su documentación oficial shinobi aún no se había emitido, por lo que solo podía ir a la biblioteca civil en busca de respuestas. Afortunadamente para él, encontró información sobre la organización militar shinobi en caso de que los civiles quisieran saber más sobre sus homólogos shinobi. Desafortunadamente para él, los registros le decían lo mismo que Maruboshi y fueron dirigidos directamente por el Comando de Recursos Leaf Genin. La primera ruptura vino de una fuente inesperada. Takuma estaba sentado afuera de una oficina administrativa con una solicitud para su documentación oficial shinobi y una carpeta con los documentos requeridos en sus manos, esperando que lo llamaran, cuando sintió un golpe en su hombro. Giró la cabeza para ver un rostro familiar a su lado. Tarot, Ishitaro era un compañero de clase suyo. Takuma no creía haber hablado con él durante el año pasado. Habían entrenado numerosas veces y Taro había vencido a Takuma cada vez, pero no tuvieron otro contacto más que ese. Oye, Taro levantó la mano a modo de saludo. Escuché que te enviaron directamente al cuerpo Genin. ¿Cómo supiste eso? Takuma no se lo había dicho a nadie, y dudaba que Maruboshi estuviera hablando con alguno de sus compañeros de clase. No estabas allí cuando el sensei Jonin vino a buscarnos, dijo el chico con un moño de hombre. Todos, excepto tú, estaban allí. Iji se rió porque debieron haberte fallado, pero Kibe sensei lo cerró y nos dijo que estabas en otro lugar. Mi mamá me dijo más tarde que debiste haber sido asignado directamente al cuerpo Genin. 2. Los padres de Taro eran shinobi. No eran de clanes shinobi. Por lo que Takuma recordaba, su madre era una chunin. No sabía nada del padre. Supongo que entonces estamos en el mismo barco, dijo Taro, sentándose a su lado. ¿Estás en el cuerpo Genin?
Takuma se giró para mirar a Taro, la sorpresa se extendió por su rostro. Taro se desplomó contra el banco como si estuviera sentado en un sofá frente a su televisor. Ajá, el Jonin Sensei me falló. 2. Takuma frunció el ceño. ¿No se supone que te enviarán de regreso a la academia? ¿Por qué te enviaron al cuerpo Genin? Eso es algo que dicen para asustarnos, se burló Taro. Si no pasas tu prueba del Jonin Sensei, te enviarán al cuerpo Genin. Nuestro año tuvo 12 equipos. 8 de ellos fracasaron por su participación. 8. Takuma respiró hondo. Esa era una tasa de fracaso de 2/3. Es normal, me dijo mamá. Taro se encogió de hombros. El Jonin no crece en los árboles, y formar un equipo de 3 Genin es un compromiso de 4 años por parte de los Jonin. Simplemente no aceptan a nadie. 10. La boca de Takuma se convirtió en una junta tórica. Él no sabía mucho de eso. Pero justo después de pensarlo un momento, tenía sentido que la tasa de fracaso fuera tan alta. Se humedeció los labios antes de preguntar. Oye, ¿qué opinas del cuerpo Genin? Escuché que no es un buen lugar. Taro tarareó pensativo mientras se hundía aún más en el banco de madera. No es el mejor lugar para estar. El mejor lugar sería entrenar con un Jonin Sensei en una celda de 3 hombres. Esos muchachos tienen entrenamiento personalizado, rapidez en las misiones y mejor salario. Y lo más importante, tienen el respaldo de un Jonin. La palabra de un Jonin significa mucho en la aldea. En el cuerpo Genin, no tienes otra opción para tu misión, el entrenamiento no es tan bueno, el salario es menor y, por supuesto, no tenemos la capacidad. Respaldo de Jonin, así que sí, no es un gran lugar. Aunque no pareces estar estresado por estar en el cuerpo Genin, preguntó Takuma dubitativo. Mi mamá dijo esto. Genin Corps es el lugar donde la carrera Shinobi fue a morir, eso no sonó siniestro en absoluto. Takuma tragó saliva. Eso es si te quedas allí. ¿A qué te refieres? 8 de 12 equipos fracasaron, lo que significa que fracasaron 24 de 36 de nosotros, 25 si los contamos. Más fracasaron que aprobaron, por lo que terminar en Genin Corps es más común que terminar en una celda de 3 hombres. Incluso aquellos que aprobaron podrían terminar en Genin Corps si no son promovidos al final del compromiso de 4 años por parte del Jonin. Entonces, la mayoría de los Genin terminan en el cuerpo Genin de una forma u otra. Es la norma. El problema es cuando permaneces en Genin Corps por mucho tiempo. Tú tampoco. Taro fue interrumpido por el repentino y agudo timbre de un escritorio desde el interior de la oficina administrativa, seguido de un estridente. Siguiente. Entonces una persona empujó las puertas del salón y salió de la oficina. Es tu turno, dijo Taro. ¿Cuál fue este momento? Takuma gritó para sí mismo mientras se levantaba y entraba a la oficina para enfrentar a un shinobi molesto que le arrebató el documento de las manos cuando intentó ofrecérselo. Luego el shinobi se quejó de la solicitud y los documentos durante 10 minutos antes de aceptarlos y enviar a Takuma fuera de la oficina. Todo el tiempo, la mente de Takuma estuvo en la conversación que estaba teniendo con Taro. Volvamos a la charla, pensó mientras pasaba las puertas del salón. Pero entonces oyó sonar una campana que decía: siguiente. Taro se levantó del banco y caminó hacia el interior de la oficina, dejando a Takuma solo para sentarse en el banco, sintiéndose inquieto por retomar la conversación con Taro. Salgamos de aquí, dijo Taro. Salieron del edificio y Taro los llevó a una tienda de té donde pidió un plato de palitos de dango. ¿Quieres un poco? Preguntó. No, gracias, dijo Takuma. Ahora podía permitirse el lujo de derrochar un poco ya que el salario base de un Genin Oja era más alto que el subsidio que recibía del Estado. Eso sin contar el pago por misión que ganaría al completarla. Misiones. Un Genin Leaf promedio podría vivir una vida lujosa por encima del promedio como una sola persona sin otros compromisos. Incluso podría mantener a una persona adicional si lleva un estilo de vida inteligente y asequible, haciendo que el costo de vida sea aún más barato. Simplemente no quería gastar dinero. El hombre de la oficina era un Genin del cuerpo Genin, dijo Taro después de comer un par de dango. Todos los empleados, escribanos, escritorios y guardias del edificio que sean mayores, como 20 años, son del cuerpo Genin. Eso es un hecho. 3. Takuma empezó a sudar. 20 era apenas un adulto. La visión del mundo de un auténtico niño de 11 años era aterradora.
Si permaneces en el cuerpo Genin por mucho tiempo sin progresar, existe la oportunidad de ocupar puestos administrativos y dejar el servicio activo, pero también significa que nunca irás a ningún otro lugar, continuó Taro mientras mordía otro dango. Sin embargo, una posición de no combatiente no suena mal, dijo Takuma. Shinobi era una ocupación peligrosa, y alejarse del campo debe sonar genial para muchas personas. Pero no es necesario estar en el cuerpo Genin para evitar el servicio de campo, dijo Taro mientras lamía el palo de pango. ¿Qué quieres decir? Si no puedes ser ascendido a Chunin, ¿no puedes ir a ningún otro lado?, preguntó Takuma confundido. Hay más formas de salir de Genin Course, ya sabes, ¿no lo sabes?, dijo Taro después de mirar la expresión de Takuma. Takuma realmente no lo sabía. Puedes realizar el examen de ingeniero para unirse a la escuela de ingeniería y luego incorporarse a una de las divisiones de ingeniería. De manera similar, puedes unirte al cuerpo médico convirtiéndote en un Iryonin, Shinobi médico. Sin embargo, es difícil, papá falló las entrevistas 3 veces antes de que lo dejaran entrar. Luego están los analistas de inteligencia, los abogados, las investigaciones aburridas, el tío es un Uribe-Auricrut. ¿Burócrata? Sí, eso. Sea lo que sea eso. Puedes hacer mucho después de pasar los 30 meses de servicio activo obligatorio. ¿Por qué permanecer en el cuerpo Genin? Taro se encogió de hombros, o puedes retirarte cuando seas viejo. Takuma sabía la última parte. Un shinobi de la hoja podría irse después de 10 años de servicio y regresar a su estado civil y optar por dedicarse a otra cosa. Pero había que dedicar al menos 20 años para recibir la pensión mínima. Y de nuevo, los 20 y tantos no eran viejos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Takuma a Taro. Taro se encogió de hombros. Quería entrar al equipo Jonin, pero eso no está sucediendo ahora. Mi papá quiere que estudie para el cuerpo médico y mi mamá quiere que sea abogado. No sé qué quiero hacer. Sin pensar al respecto, lo pensaré más tarde. Mi madre es Chunin, así que estaré bien, así que lo que sea. 6. Tener conexiones así cerca de ti es definitivamente útil, pensó Takuma. ¿Podría considerar a Maruboshi como su conexión? Sí, podría. ¿Cuál era el rango shinobi de Maruboshi? Eres bastante inteligente, Taro, dijo Takuma en elogio. 1 simplemente eres estúpido por no saberlo. El ojo de Takuma tembló ante el contundente insulto. Él dijo. Pasó y interrogación de cierre, él lo hizo. Con Aimi Sho. Entonces debes ser más estúpido que el perro callejero. Eso fue un éxito. Por la forma en que Taro entrecerró los ojos, Takuma pudo decir que había dado un golpe. Solo soy ¿qué dicen? Un tardío, dijo Taro. Los niños de hoy en día eran más rápidos que él a su edad, pensó Takuma mientras decía. Yo también podría ser un tardío. Eres simplemente estúpido. Tu vocabulario de insultos solo contiene estupideces. Mi mamá dice que no use malas palabras. 8. Takuma suspiró, recordando su conversación con Taro hace un par de días. No era el mejor lugar, pero tampoco era el foso muerto que al principio temía. Las palabras de Maruboshi sobre esforzarse tuvieron sentido después de escuchar que los Genins podrían alejarse de Genin Course y entrar en otras divisiones para mejorar su carrera. ¿Pero quería eso? Takuma frunció el ceño. La razón por la que había aspirado a convertirse en shinobi no era que quisiera progresar en su carrera y obtener mejores salarios, sí, esas ventajas eran geniales, sino que la razón principal había sido otra cosa. Próximo. Takuma entró en la oficina y se enfrentó a otro genin del escritorio. Le entregó una hoja y le dijo su nombre. La mujer se levantó de su escritorio y caminó hacia un gabinete antes de regresar con él y darle un sobre cerrado. Ella le pidió que lo revisara y luego firmara un formulario de cobro. Rasgó el sobre y lo tituló para dejar caer una tarjeta de identificación laminada en su palma. Tarjeta de identificación de hoja Shinobi. Nombre. Takama Registro Shinobi. 055-0037. Rango. Genin Estado. Activo. Grado salarial. GN1 11. Takuma miró fijamente su foto en la tarjeta. Era una mala imagen, fea al nivel de un permiso de conducir. Sabía que se mantendría hasta la fecha de vencimiento de la tarjeta de identificación antes de tener que renovarla o cuando fuera necesario un cambio. No había elegido convertirse en shinobi para tener una progresión profesional y una buena paga.
Había elegido porque sabía lo que le esperaba allí afuera, ni siquiera necesitaba cruzar los muros de la aldea, los peligros acechaban en la supuesta aldea segura. Había elegido convertirse en shinobi porque no tenía otra opción. Lo había elegido porque era esencial. Takuma agarró la tarjeta con más fuerza. Iba a asegurarse de que el rango de la carta algún día dijera Jonin. La élite, alguien más difícil de matar. 17 porque era esencial para su supervivencia. 4. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 11. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 33. CH2, 2, 033. Cuerpo Genin. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Al día siguiente, Takuma se encontró en un gran campo. A diferencia de los campos cubiertos de hierba con maruboshi, cada paso en estos campos amarillos levantaría polvo. Situado en uno de los acantonamientos shinobi de la aldea Leaf, el campo fue el lugar para la primera reunión de los novatos recién creados que se unieron al cuerpo Genin. Después de completar su entrenamiento matutino, Takuma llegó temprano al campo para estar seguro en su primer día. Así que aquí estaba, esperando que llegaran los otros Genins novatos. Sus compañeros comenzaron a llegar en grupos como si hubieran decidido reunirse en otro lugar antes de llegar al lugar de la reunión. No los saludó y se quedó a un lado, mirándolos mezclarse y tomando nota de todos los que habían fallado la prueba Jonin para terminar en la misma posición. Puede que hayan actuado como si fueran mejores que él en la academia, pero ahora estaban al mismo nivel que él. Saludó a Taro, quien le hizo un gesto de sub. A diferencia del día en que se conocieron, su moño desordenado estaba apretado y limpio. Incluso él mismo se había cortado y peinado el cabello, cortado las uñas y planchado la ropa, todo para causar una excelente primera impresión. Takuma notó que alguien que no reconoció caminaba hacia el campo. Inmediatamente se enderezó, pensando que era alguien de alto rango del cuerpo Genin, solo para notar que la persona era joven. El recién llegado parecía tener aproximadamente la misma edad que él. Poco después, más jóvenes comenzaron a llegar al campo y Takuma no reconoció a ninguno de ellos. Todos parecían tener su edad y todos tenían placas brillantes en sus protectores de frente. Uno de los desconocidos se acercó a él y lo saludó con una sonrisa y un espacio entre los dos incisivos delanteros. ¿De dónde eres? Takuma frunció el ceño. La persona habló con un acento que nunca había escuchado antes. Solo tenía un acento en la aldea Hoja, que era en el que hablaba, pero este era diferente. Él lo entendió, aunque le tomó un segundo procesarlo. Mi nombre es Takuma. ¿Quién podría ser? Presentó. Oh. Encantado de conocerte, Takuma. Soy Ando Masaaki. Dijo el niño mientras estrechaba la mano de Takuma con ambas manos. Vengo de Inao, dijo con una sonrisa. ¿Eres de dónde, otra vez? Inao está hacia el sur, más allá de Kaikyoen, cerca de los campos Shuen. Masaaki recitó las palabras como una ametralladora Gatling. Takuma se tomó un momento para separar la oración conjunta en palabras individuales. El panorama político de Tierra del Fuego con sus diversas regiones, provincias y ciudades había sido parte del plan de estudios de la academia. No conocía a Inao, pero sí conocía a Kaikyoen, era una de las dos grandes cadenas montañosas que atravesaban la Tierra del Fuego. La aldea de Iden Leaf, en sí, estaba ubicada a 200 kilómetros de las montañas de la cordillera Kaikyoen. También conocía los campos de Shuen, el cuenco de arroz de la Tierra del Fuego. Hasta el 70% del arroz del país procedía de los campos de Shuen. Entonces, ¿no eres de la aldea de la Hoja? Takuma miró el protector de frente de Masaaki envuelto alrededor de su cabeza. Eres un novato, ¿verdad? Hice el examen en casa, lo aprobé el mes pasado. Vine aquí la semana pasada con mi papá, volvió a casa ayer, dijo Masaaki, su sonrisa de 100 vatios se atenuó un poco. Takuma digirió la información en su mente. Quería hacer la pregunta obvia, pero decidió contenerse y dijo. Entonces, ¿cómo estuvo la academia en casa? No teníamos ninguno en Inao. Kiwani sí tenía uno. Inao, Kiwani y otras 3 aldeas compartían esa academia. Él lo sabía. Takuma no tenía idea de que había academias shinobi fuera de la aldea de Iden Leaf, pero según las palabras de Masaaki, tenía una cerca de su casa.
Y era seguro asumir que existían academias shinobi similares en toda la Tierra del Fuego para reclutar a más personas como shinobi. ¿Tenía sentido, no? ¿Por qué utilizar solo a niños de una aldea barra ciudad cuando tienes a los jóvenes de toda una nación para elegir? Takuma sintió que había aprendido algo importante. Se mojó el labio antes de plantear su segunda pregunta. ¿Le diste la prueba de Jonin? Interrogación de cierre. Si Masaaki tuviera orejas de perro, se caerían. Sí, Nenro y yo hicimos la prueba, pero ella nos falló, dijo, sonando. Por supuesto, o de lo contrario no estarías aquí, pensó Takuma. Los demás en casa se burlarán de nosotros a pesar de que alardeamos tanto. ¿Otros, divertidos? ¿Qué quieres decir? Entonces Masaaki le dijo a Takuma algo que le hizo darse cuenta de lo privilegiados que eran sus compañeros de clase, no él, al asistir a la Academia Shinobi en la aldea Leaf. Según Masaaki, cada año, solo los 3 a 6 mejores graduados de la academia, los mejores, serían seleccionados para viajar a la aldea de la hoja para ser probados por un Jonin para formar parte de una célula de 3 hombres. Ellos serían reclutados directamente al cuerpo Genin y servirían en las regiones cercanas a su academia, ni siquiera pudieron venir a la aldea de la hoja. No, yo también soy un privilegiado, pensó Takuma. Aunque no tuvo la oportunidad de hacer la prueba para detectar la célula de 3 hombres liderada por los Jonin, al menos estaba en la aldea hoja y no en algún lugar remoto. Entonces eres de aquí, dijo Masaaki. Takuma, que había estado perdido en sus pensamientos, se concentró nuevamente en su nuevo compañero. Sí, soy de la aldea Leaf. ¿Por qué? Masaaki miró hacia el único grupo grande en el campo. Estaba formado por los compañeros de clase de Takuma. No estás parado con ellos o no estás vestido así que pensé que serías igual que yo, dijo. Takuma miró a sus compañeros de clase y todos vestían su propia ropa, a diferencia de Takuma y Masaaki, que vestían el chaleco y los pantalones azules estándar. De hecho, los compañeros de clase de Takuma, junto con un par más, eran los únicos que no llevaban el equipo estándar. Todos los demás vestían el mismo atuendo azul. ¿Te dijeron que te vistieras de uniforme? Preguntó Takuma. Llevaba uno de los conjuntos que Maruoshi le había regalado. Ayer también le entregaron 2 pares adicionales después de obtener su tarjeta de identificación. Sin embargo, los regalos de Maruoshi eran de tela de mayor calidad. Isaki-sensei, el chunin que vino con nosotros, nos dijo que usáramos el equipo estándar para dar una buena impresión porque no somos de aquí, dijo Masaaki, todavía mirando a los compañeros de clase de Takuma. ¿No te llevas bien con ellos? Takuma se encogió de hombros. No puedo decir que sí. Pero no son malas personas. Si quieres hacer amigos, adelante, dijo antes de preguntar. ¿Qué pasa con tus otros 2 amigos? No los veo. Tú no los veo. ¿No vengo con ellos? Oh no, están ahí, Masaaki señaló a una pareja parada al otro lado del campo. El niño y la niña estaban, de manera similar, vestidos con el equipo estándar y estaban terriblemente cerca el uno del otro, y al mirarlos más detenidamente, estaban tomados de la mano. Uno, Dios mío, ¿lo son? 2, qué asco, Masaaki sacó la lengua con disgusto, siempre son así. Un día, lo juro, se fusionarán en una sola masa. 5, Takuma se rió. No sabía si era fisiología natural o por el chakra, pero los niños de este mundo eran más maduros que los niños de su mundo. Fue bueno que maduraran más rápido porque ser un niño soldado no era nada despreciable. Después de un tiempo, había alrededor de 100 genins reunidos en el campo en pequeños grupos, con los compañeros de clase de Takuma formando el grupo más grande. Poco después, 2 hombres mayores vestidos con el equipo Shinobi estándar y chalecos antibalas entraron al campo. Uno de ellos parecía un culturista con un corte de pelo, mientras que el otro parecía sombrío con sus gafas oscuras y un protector en la frente que cubría toda su cabeza. Pónganse en una cuadrícula de 10 por 10 ahora, dijo el hombre corpulento con una voz naturalmente fuerte y áspera. Debería haber 97 de ustedes aquí. Rápido. Dijo el hombre sombrío con voz entrecortada. El genin novato siguió las órdenes y formó una grilla de 10 por 10 con los últimos 3 lugares vacíos. El voluminoso shinobi esperó hasta que todos guardaron silencio y los miró y luego levantó una de sus manos para revelar un cronómetro analógico. Te tomó 2 minutos y 17 segundos para pararte correctamente, miró fijamente al genin frente a él antes de burlarse. Patético. 7. Takuma entrecerró los ojos ante el veneno en la voz del hombre corpulento.
Miró a su alrededor y otros mostraban expresiones variadas que reflejaban la misma emoción. Al menos todos llegaron a tiempo, se rió el tipo turbio. Todos ustedes, sea cual sea la inmundicia de la que se arrastraron, están aquí porque un jonin de élite de su tiempo y guía los consideró no aptos. En otras palabras, los marcaron como basura inútil. Debido a eso, fuiste reclutado por el cuerpo genin porque este es el único lugar que te aceptaría, dijo apáticamente el tipo corpulento. Takuma podía sentir la tensión aumentar a su alrededor. Podía ver a Masaaki a su lado apretar el puño, recordando lo que le había dicho. Masaaki fue enviado a la aldea de la hoja por ser el mejor de su clase, y ahora le decían que era un inútil. Podía entender la reacción. Soy Chunin Ueda Yoshio, dijo el hombre corpulento. Pero no me llames así. Llámame por mi nombre y haré que te arrepientas de haber nacido. Si quiere dirigirse a mí, hágalo por señor. De hecho, cualquier mierda que salga de su boca debería ser seguida por un señor. ¿Todos entienden? Hubo un murmullo sin coro de sí, señor por parte de los genins. Ustedes ni siquiera pueden responder adecuadamente, les gritó el tipo turbio. Tengo un oído perfecto y no lo escuché. ¿Lo entiendes? 3 esta vez, el grupo coreó con un fuerte sí, señor. Exclamación de cierre. Ya veremos. Yoshi miró a todos. No sé lo que hice, pero tuve la mala suerte de que me encargaran la tarea de poner en forma sus fracasos para que no avergüencen a los shinobi de Leaf, no, todos los shinobi de todas las tierras, delante de nuestros clientes. Intentaré cumplir esta tarea, por improbable que crea que sea, porque esas son mis órdenes y cada palabra que salga de mi boca serán tus órdenes. ¿Comprendido? Sí, señor. Bueno, ahora dime cuál de ustedes es el mierda llamado Takuma. Takuma, que había estado mirando al frente como en una película militar, se estremeció. Yo, señor. Él vacilantemente levantó la mano. Yoshio caminó a través de la rejilla hasta que estuvo incómodamente cerca de Takuma, quien podía sentir su cálido aliento sobre su rostro y oler el aroma del desodorante que el hombre más grande había usado. Takuma no parpadeó ni miró a Yoshio y simplemente avanzó hacia la parte posterior del cráneo de la persona que estaba frente a él. Escuchen todos, el querido Takuma falló 2 veces en su examen de graduación antes de que de alguna manera tuviera suerte en el tercer intento. No sé cómo pasó la tercera vez, y si el supervisor no fuera Chunin, que ni siquiera está en el mismo planeta que él, habría pensado que hizo trampa. Creo que todavía hizo algo sospechoso para pasar porque no hay manera de que esta estúpida ramita pueda ser un shinobi. Era tan malo que, a diferencia de todos ustedes, ni siquiera le dejaron hacer la prueba para una celda de 3 hombres. Escuchar la voz de Yoshio tan cerca hizo temblar el corazón de Takuma en su pecho. Yoshio se inclinó hacia adelante, su nariz casi tocando la sien de Takuma. No sé a quién le lamiste el culo para conseguir esa diadema, pero comete un error estúpido y te juro por Dios que aquí no habrá suerte ayudándote. 23 Sí, señor. Takuma dijo en voz alta, con los ojos fijos. Había tomado los ojos críticos de sus compañeros de clase hasta que se volvieron insensibles y llegaron a verlo como algo normal. Un poco de gritos en su cara, aunque era nuevo, realmente no le afectó. Estaba preparado para ello. El anuncio de su fracaso a personas que no lo sabían sí le llegó, aunque sabía que el rumor filtraría su resultado a través de sus compañeros de clase. 3 Yoshio, que estaba alejado de Takuma, se congeló cuando escuchó el grito y miró a Takuma con una mirada dura que solo se rompió porque alguien en la asamblea se burló. Era uno de los compañeros de clase de Takuma, y aunque Yoshio no lo notó, el tipo turbio lo captó. Caminó rápidamente hacia el chico y le gritó en la cara. Hay algo gracioso, Genin. Dile a todos para que también se rían. ¿Crees que eres mejor que él? Cierto. Al menos él vestía su uniforme. Ni siquiera tenías ese sentido común. Le dimos tienes los engranajes por una maldita razón, úsalos. El compañero de clase que se había reído se estremeció y miró sus pies. Todos los que no usaron el uniforme proporcionado se quedarán hoy, dijo Yoshio. Caminó hacia el frente del grupo antes de dirigirse a ellos nuevamente. Por la presente eres parte del entrenamiento básico de Genin Corp. Si hago mi trabajo correctamente, disfrutarás del infierno después de morir. 3 Takuma se enderezó y apretó los puños. Si la vida iba a ser dura, él también lo era. 21. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 37 Comentario. Votar 1 Izquierda Capítulo 34. CH2, 3, 034, 1 ¿Quieres leer antes de lo previsto?
Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma podía escuchar su respiración dentro de su cabeza mientras observaba a su equipo en varios estados de esfuerzo. El primer día, los Genins novatos fueron divididos en equipos de 5 cada uno. Cualquier actividad grupal debía realizarse con el equipo. Su nuevo equipo era interesante, por decirlo menos. Tú, eres un monstruo, Masaaki, dijo la chica con el corte de pelo y un mechón de pelo trenzado con una cinta violeta justo delante de la oreja. Estaba resoplando pesadamente con las manos en las rodillas mientras miraba hacia arriba. En Masaaki. Ella no estaba equivocada. Después de correr durante casi media hora, Masaaki parecía que podía hacerlo durante otra hora sin sudar. La risa de Masaaki fue bulliciosa. No entrenas lo suficiente, Ai, dijo con los brazos cruzados sobre el pecho. 8 entrenó lo suficiente. Tú eres el desviado. Masaaki se rió más. Ai tiene razón, Masaaki. Eres simplemente otra cosa, dijo el chico parado junto a Ai con las manos apoyadas en su cintura mientras recuperaba el aliento. Takuma podía decir con seguridad que no había visto a un niño de 11 años más guapo en sus 2 vidas. Nenro, el compañero de clase de Masaaki en la academia, era sorprendentemente guapo con su cabello rubio, ojos azules y alta estatura. Takuma había notado muchas miradas interesadas de las chicas entre los novatos que se detenían en Nenro, y muchas incluso habían venido a hablar con él. El número habría sido mayor si Ai no hubiera presentado su reclamo en público. Takuma se preguntó si fue una coincidencia o fue deliberado que Masaaki, Ai y Nenro fueran colocados juntos en el equipo. 5. Eso dejó al último miembro de su equipo. Takuma se giró para mirar el suelo detrás de él, donde Taro jadeaba en el suelo como si no hubiera suficiente oxígeno en el mundo. Nunca me di cuenta de que tienes tan poca resistencia, le dijo Takuma a Taro. Taro lo miró fijamente y parecía que quería decir algo pero cerró los ojos. Takuma, tú también pareces estar bien, la voz de Nenro hizo que Takuma se volviera hacia el apuesto rubio y se riera entre dientes. Corro mucho, sonrió irónicamente. Lo siento, ¿no debería haberlo preguntado? Preguntó Nenro con una expresión de preocupación en su rostro. No es nada, Takuma lo despidió. Era más como si Maruboshi lo obligara a correr durante la práctica de concentración de hojas y monedas. No estaba tan alegre como Masaaki, pero ya había recuperado el aliento. Y pudo volver. ¿Cómo va la búsqueda del apartamento? Preguntó. Ai se animó cuando una mirada estrellada apareció en sus ojos. Encontramos el lugar perfecto. Está a solo un par de calles de la carretera principal. El mercado y la casa de baños están como a 5 minutos. Y no creerás lo bonito que es el apartamento. Es mejor que mi casa en Kiwanishi. Dijo en brillante elogio. Vamos a finalizar el contrato de arrendamiento hoy, Nenro sonrió suavemente. Bueno, felicidades por encontrar un lugar que te guste. Vamos a tener una fiesta de inauguración o algo así cuando tengamos tiempo. Entonces ven a visitarnos, dijo Masaaki. Takuma asintió. Todavía vivía en el mismo lugar. Anteriormente, el Estado alquilaba el lugar y el alquiler lo pagaban directamente ellos sin que Takuma tuviera que hacerlo él mismo. Pero después de que Takuma se graduó, eso dejó de ser así como la asignación. El propietario había venido preguntando el primer día si Takuma quería alquilar, y él había aceptado. Aunque su casa no estaba cerca de las calles principales o del mercado, el apartamento estaba en excelentes condiciones y tenía electricidad y agua a las 24 horas, y aunque el vecindario no albergaba a grandes personajes, era tranquilo, algo que Takuma apreciaba. Además, se sentía cómodo con su lugar y eso era lo más importante. Y no era como si pudiera permitirse un lugar en una zona más agradable como el trío. Incluso ellos solo podían permitírselo porque estaban dividiendo el alquiler en 3 partes. El propietario había firmado un nuevo contrato de arrendamiento después de una larga ronda de negociaciones en la que Takuma bajó el precio tanto como pudo. Lo malo fue que tuvo que pagar 3 meses de alquiler por adelantado, lo que hizo mella en sus ahorros. Aunque me sorprende que hayamos encontrado el lugar tan rápido. El propietario ni siquiera intentó negociar mucho el precio y parecía feliz de alquilarnos el lugar, dijo Nenro con preocupación, me temo que debe haber algún problema con el lugar. No lo maldigas, Nenro. Ai pateó ligeramente a Nenro en su pierna. Los shinobi son grandes inquilinos, todos se volvieron hacia Taro, que ahora estaba sentado en el suelo.
O para ser precisos, los genin son grandes inquilinos. A los shinobi se les paga más generosamente que a la mayoría de las profesiones que existen, y a los genin solo se les asignan misiones de rango D y C donde el riesgo de morir es menor que las misiones de grado superior que no están asignadas a los genins. Rara vez hay inconvenientes en alquilar a genins. Chunin y Jonin, por otro lado, son una historia completamente diferente. Las misiones de rango B anticipan el combate con otros shinobi, y el riesgo de sufrir bajas aumenta como una montaña. Ni siquiera necesito hablar de asignaciones de rango A y los propietarios realmente no prefieren inquilinos que pueden morir un día cualquiera, dejando los responsables de limpiar el lugar, contactar a los familiares más cercanos y hacer trámites adicionales, lo que convierte a Chunin y Jonin en terribles inquilinos. Mi papá dijo que él y mamá se vieron obligados a pedir un préstamo para comprar nuestra casa porque no pudieron encontrar un buen lugar para alquilar. Eso tenía sentido. Takuma no sabía cuánto contribuyó su condición de genin a que su arrendador se quedara con el departamento para el siempre confiable estado hasta que le alquilara su propiedad a un niño de 11 años. El propietario había visitado el apartamento para revisiones periódicas y nunca se había quejado de nada ya que Takuma mantenía su lugar limpio, y nunca tuvo quejas de sus vecinos ya que no estuvo en casa la mayor parte del día. Quizás eso también contribuyó, pensó. Recoger. La voz de Yoshio resonó en el campo. Nadie desperdició un movimiento y se apresuró a reunirse frente al instructor como si el último fuera a colgar muerto. En menos de medio minuto, 25 genins se habían colocado en una ordenada cuadrícula de 5x5 que habían aprendido a formar en las últimas 2 semanas. Los 97 genins habían sido divididos en 3 grupos de 25, uno de 22, formados por equipos de 5 o 4. El grupo de Takuma tuvo la suerte, o mala suerte, como dijo Taro, de que Yoshio les enseñara, mientras que otros chunins se llevaron a los otros grupos. Estar cansado al correr unos pasos. Patético, dijo Yoshio mientras caminaba por el amplio espacio entre cada genin. Tenía un bastón en la mano para golpearlos cada vez que alguien hacía algo que no apreciaba. Yoshio caminó detrás de Taro y lo golpeó en la espalda para obligarlo a pararse. Atención como una vara, o cada vez que encontraba incluso el más mínimo error. Como sois perdedores en este momento, seréis atacados por borrachos y asquerosos bandidos, y aunque no me importa que eso suceda, los superiores no quieren que el dinero gastado cosiendo vuestros uniformes se desperdicie. Les advertí que no te pagaran mierdas, pero no me escucharon, así que tengo que asegurarme de que no mueras en alguna zanja al azar mientras estás en misiones. Takuma se sintió insultado por el comentario. No sabía nada de bandidos, ya que no había conocido a ninguno, pero podía limpiar el suelo con los borrachos que había dicho en su barrio. Miró a sus compañeros de clase expertos en taijutsu y parecían más disgustados que él. Vamos a remediar eso, pero antes de eso, necesito un voluntario. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. ¿Quién de ustedes, lamentables felpudos, cree que puede enfrentarme? Cualquiera que piense que es mejor que yo. Inmediatamente se levantó una mano y Takuma reconoció que era uno de sus compañeros de clase, uno con mayor dominio de taijutsu. Señor. Creo que puedo hacer eso, señor. Dijo en voz alta. Yoshio sonrió y tiró el bastón. Le hizo una seña al chico para que se acercara. El genin salió de la red con una expresión de enojo en su rostro e inmediatamente se lanzó hacia Yoshio sin previo aviso. La sonrisa del instructor Chunin se amplió cuando sin esfuerzo recibió una patada del genin. Los músculos de Yoshio se hincharon debajo de su chaleco mientras usaba la pierna atrapada para balancear al genin y golpearlo contra el suelo de cara. Hubo un repugnante ga del compañero de clase de Takuma. Yoshio levantó el pie y pisoteó la pantorrilla del chico. Aunque no era audible, Takuma podía oír el hueso romperse en su mente. Se le cortó el aliento por un segundo. ¿Estás bien, genin? Preguntó Yoshio, sin preocuparse por lo que acababa de hacer. El compañero de clase de Takuma estaba sosteniendo su pierna y temblando. Su cuerpo se había encogido ligeramente hasta adoptar una posición fetal. Dijo con voz ronca. Señor. Sí, señor. Sin embargo, creo que me rompí el pie, ese señor. Entonces no es nada grave, sonrió Yoshio. Luego gritó. Médico. 5 en medio del gran campo compartido por los 5 grupos, el tipo sombrío con gafas oscuras, que había acompañado a Yoshio el primer día, estaba sentado en una silla plegable bajo una sombrilla de playa.
Dejó el libro que estaba leyendo y se teletransportó desde allí junto a Yoshio usando Shunshin no Jutsu, Body Flicker Jutsu. Uno se arrodilló junto al genin encogido. Tiró de la manga del pantalón y observó la herida mientras el genin siseaba, gemía y gritaba de dolor cuando lo pinchaban o le movían la pierna. El tipo sombrío tejió sellos manuales antes de sostener la pierna con una mano y colocar la otra sobre el punto de rotura para que apareciera un brillo verde iridiscente de Iryo Jutsu. Verás, me enojé cuando me obligaron a enseñarte muchas cosas que decidí. No podía hacer nada ya que eran mis órdenes, pero decidí hacerlo un poco divertido. Entonces, propuse una apuesta inofensiva a los instructores. Los 4 entrenamos a nuestros grupos y al final del entrenamiento básico, un equipo de cada grupo participará en un torneo para decidir un ganador, dijo Yoshio. Takuma entrecerró los ojos. El instructor de mierda los estaba usando para divertirse y jugar. Definitivamente se trataba de una especie de novatada para novatos. Enfrentarlos entre sí como animales en un club de lucha y disfrutar mientras se golpeaban unos a otros. Por supuesto, entendemos la necesidad de motivarlos un poco, continuó Yoshio. Los 4 equipos que participan en el torneo no participarán como equipos. Participarán como individuos, lo que significa que habrá un ganador. El instructor Chunin levantó un dedo. Como recompensa, el ganador recibirá un pergamino de Jutsu de rango C. Los ojos de Takuma se abrieron cuando escuchó jadeos a su alrededor. Los 3 de la academia eran Jutsu de rango E. A los genins novatos como ellos se les permitió acceso a una biblioteca de Jutsu de rango D. El Jutsu de rango C estaba más allá de eso. Takuma no sabía si a los genins se les permitía acceder a Jutsu de rango C, pero por los jadeos a su alrededor, podía inferir que incluso si así fuera, no iba a tener uno en sus manos durante mucho tiempo. 4 para mi grupo, ustedes son ustedes. Habrá una tabla de clasificación que se actualizará cada semana. Cada semana, el equipo en la cima estará exento de algún castigo que todos los demás tendrán que enfrentar. El rostro de Yoshio era la expresión perfecta de maldad. El equipo que esté en lo más alto de la clasificación al finalizar el entrenamiento básico participará en el torneo final. Takuma apretó con fuerza su otra muñeca detrás de su espalda. Podía sentir los latidos de su corazón a través del pulso en su muñeca. Un jutsu de rango C para un huérfano como él, que no era parte de una célula de 3 hombres liderada por Jonin, ni de un clan shinobi, ni tenía parientes cercanos en la organización shinobi, un jutsu de rango C era más valioso que el oro. Él tenía que conseguirlo. Él iba a conseguirlo. 23, no importa lo que hizo falta. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 36. Votar 1 izquierda capítulo 35. CH2, 4, 035, 2. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Los techos de la aldea de Eden Leaf se consideraban propiedad gratuita para que los shinobi los atravesaran. Cualquier día, se podían ver al menos 2 docenas de shinobi saltando de tejado en tejado para evitar las carreteras repletas de civiles lentos. Takuma miró hacia la calle desde un techo alto en una zona residencial. Dio un paso atrás y corrió hacia el siguiente techo, saltando un espacio entre los edificios que le habría hecho orinar un poco incluso pensando en saltar si estuviera en su cuerpo anterior. Su nuevo cuerpo, sin embargo, su cuerpo shinobi podría avergonzar a cualquier traceur profesional, individuos que practicaran parkour. Tenía fuerza, equilibrio, destreza y agilidad que le permitían estar tan cómodo entre edificios y tejados como lo estaría en una carretera plana. Volvió a acercarse a la cornisa y observó a Taro y Masaaki caminando por el camino. Los genins novatos fueron obligados a caminar en una parte de una aldea como parte del deber de guardia. Caminarían por las calles, conversarían con las personas que encontrarían en el camino, se mantendrían al tanto de los eventos en el área y ayudarían. Cualquiera que pudiera. Sin embargo, como esto era parte del entrenamiento básico, Yoshio les ordenó que solo tuvieran 2 personas en el camino mientras que las otras 3 los vigilarían como parte de una simulación de sigilo y respaldo. Takuma miró los edificios al otro lado de la calle y vio a Nenro también saltando por los tejados de los edificios y vigilando a los 2 que caminaban por la calle. En cuanto a Ai, ella estaba escondida en algún lugar haciendo el mismo trabajo. Él la había perdido de vista, lo que significaba que estaba haciendo un buen trabajo. El entrenamiento básico no había sido lo que esperaba. El entrenamiento fue duro,
Pero nada que no hubiera hecho con Maruboshi. Takuma todavía comenzó su entrenamiento a las 4 de la mañana, lo hizo solo ya que Maruboshi había comenzado a retomar misiones regulares, antes de ir al entrenamiento básico Genin. Entrenó en diferentes cosas, involucrando a su equipo y grupo bajo Yoshio, quien lo golpeó, bueno, a todos, mucho. El instructor Chunin, en apenas su primera semana, arrojó un shuriken en la palma de una de sus genins después de una discusión antes de llamar con indiferencia al Iryonin. 4. Mientras el turbio Chunin, Takuma todavía no sabía su nombre, pudiera curar la herida, Yoshio la infligiría como castigo. Takuma se había lastimado el fémur y había sufrido microfracturas que le habían dolido mucho cuando Yoshio lo hizo caminar hacia el tipo sombrío sentado en medio del campo para curarse. Lo que decepcionó a Takuma fue que todavía estaban pasando por cosas de nivel académico que todos podían hacer. Todos sabían cómo hacerlo, pero Yoshio les ordenó que los entrenaran de todos modos y los castigaría incluso por los errores más pequeños. Takuma esperaba que pasaran a algo nuevo. ¿En qué estás pensando? Takuma saltó sobre sus pies, cambiando su peso sobre la punta de sus pies, mientras se giraba hacia atrás con un kunai en su mano para cortar a la persona que se había acercado sigilosamente a él. Uno escribiendo. Su kunai se encontró con otro mientras chispas volaban al contacto. Takuma inmediatamente dominó a su oponente y estaba a punto de empujarlo hacia atrás para conseguir algo de espacio y lanzar el siguiente ataque cuando notó que el supuesto enemigo era su compañera de equipo. ¿En qué estabas pensando acercándome sigilosamente a esa manera? Dijo Takuma mientras daba un paso atrás y aflojaba su kunai. Uno no se acerca sigilosamente a un shinobi así y no espera que lo apuñalen en la cara. 3. Suspiró. Todavía necesitaba acostumbrarse a las payasadas de su nuevo compañero de equipo. Ai sacó la lengua y giró su kunai con el dedo en el anillo. Entre el equipo de Takuma, Ai era la que creaba el ambiente con su carácter extrovertido. En el equipo con personajes tranquilos como Takuma y Taro, Ai fue quien entabló conversaciones que involucraron a todo el grupo. Incluso Masaaki, el más amigable de todos, y Nenro, el tipo más popular de los genins novatos, siguieron el ejemplo de Ai en las conversaciones. 3. Takuma estaba seguro de que si Ai estuviera en su mundo anterior, tendría éxito como streamer o como cualquier personalidad de internet. ¿Por qué estás aquí? Preguntó. No pasa nada durante el patrullaje. Me estaba aburriendo. Desearía que pasara algo, cualquier cosa. Ai se encogió de hombros mientras seguía a Takuma hasta el siguiente techo. Nada de lo que sucede es bueno para nosotros, dijo Takuma, sin dejar de vigilar la carretera desde cada tejado sucesivo. Pero no le dijo que se fuera. Él también se estaba aburriendo. Oye, ¿crees que triunfaremos en el tablero esta semana? Preguntó Ai. Clasificaciones semanales del grupo Yoshio. Los 5 equipos competirían durante toda la semana en cada actividad con la esperanza de estar en la cima de la clasificación semanal del grupo. No había un marcador establecido y Yoshio no reveló el orden de ejecución hasta el último día mientras anunciaba al ganador, ni especificó un sistema de puntos que les ayudaría a estimar su clasificación. Por eso, cada equipo tenía que estar al máximo de su juego durante toda la semana, temiendo que algún otro equipo hubiera ocupado su lugar el otro día. No hemos hecho nada diferente a las últimas 3 semanas, así que no lo creo, dijo Takuma. Pero estamos haciendo todo lo que podemos, refunfuñó Ai antes de dar un salto entre 2 edificios. Realmente quiero que ganemos esta semana. Las clasificaciones se reiniciaban cada semana, y su grupo había estado consistentemente en la segunda y tercera posición cada semana, mientras que todos los demás equipos eran tremendamente inconsistentes en sus clasificaciones. Takuma estaba seguro de que cuando se contaran los puntos de cada semana, serían los favoritos para entrar al torneo final. Sin embargo, eso no fue suficiente. El primer puesto en la clasificación semanal conllevaba una recompensa en forma de puntos de misión. Los puntos de misión eran la otra moneda en el ejército shinobi de Leaf además del dinero. En muchos sentidos, los puntos de misión eran más importantes que Ryo, ya que solo se podía acceder al jutsu de la biblioteca de jutsu pagando mediante puntos de misión. Como sugiere el nombre, los puntos de misión se ganaban al completar misiones. A los genin en entrenamiento básico no se les permitió postularse a misiones oficiales para ganar puntos de misión. Entonces, para Takuma, la única forma de ganar puntos de misión era encabezando la clasificación semanal del grupo Yoshio.
A mi modo de ver, necesitamos ganar las peleas si queremos encabezar la clasificación, dijo Takuma mientras se detenía en un tejado y observaba el edificio al otro lado de la calle mientras Nenro corría por el tejado mientras un joven colgaba su ropa lavada. En el tendedero para secarse, Nenro asintió disculpándose por molestar al hombre e inmediatamente saltó al siguiente techo. Ahí se rió al verlo. Luego preguntó. Taro dijo algo así, ¿verdad? Interrogación de cierre. Takuma asintió. Taro había señalado que los equipos que obtuvieron el primer lugar en las últimas 3 semanas habían ganado colectivamente la mayoría de las peleas a lo largo de la semana. Les había mostrado un recuento como prueba de que había redactado en algún momento en el que no estaban mirando. Yoshio dijo que el torneo final es una competencia entre instructores y estoy bastante seguro de que han invertido dinero en ello. Quiero decir, ¿por qué no lo harían? Entonces, al otorgar puntos de misión, Yoshio está tratando de recompensar al equipo con la habilidad de combate que luego le ganaría el torneo final, analizó Takuma. Si los otros equipos aún no lo habían descubierto, era solo una cuestión de tiempo antes de que todos lo hicieran. Combinado con el recuento de victorias de Taro, era seguro inferir que las peleas tenían un peso considerable en el sistema secreto / interno de calificaciones de Yoshio. Eso va a ser difícil, dijo Ai con un poco de sonrojo en sus mejillas. Takuma ya no era la persona más débil entre sus compañeros. Había pasado del fondo del barril a los 15 primeros del grupo de 25 personas. No ganó ninguna pelea, pero tenía un mejor récord que Ai, quien ganó más que Taro. Nenro y Masaaki fueron la razón por la que su equipo pudo conseguir el tercer y a veces el segundo lugar. Nenro rondaba el 11º o 10º lugar, pero fue Masaaki quien constantemente llegó a los 10 primeros puestos, que, aparte de él, estaban ocupados por el clan y los niños nacidos shinobi. El niño calvo con un espacio entre los dientes frontales golpeó como un tanque. Si queremos estar en la cima, tú, Taro y yo necesitaremos ganar más, dijo Takuma encogiéndose de hombros. Era la pura verdad. Eso y completar los ejercicios más rápido y mejor que los demás, si podemos. Hazlo, es natural que estemos en la cima. Suena fácil, suspiró. A mí no, Takuma frunció los labios y supo que ella también lo entendía. Había estado tratando de pulir sus habilidades de taijutsu. Había observado a Nenro y Masaaki peleando. Poseían fluidez en sus movimientos, y trató de preguntarles qué era, pero no parecían saber lo que él estaba señalando. Carecía de lo que tenían. Si querían puntos de misión, algo debía cambiar pronto. El cambio llegó rápidamente. Hoy vamos a trabajar en el control de los chakras, anunció Yoshio después de otro agotador ejercicio de acondicionamiento. Hizo su habitual ronda a través de la rejilla y dejó que su bastón comiera mientras corrigía las posturas. Takuma, ¿cómo entrenaste tu control de los chakras? Si lo hiciste, eso es. A través de la práctica de concentración de hojas, señor. Dijo Takuma con voz firme, su cuerpo rígido en atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Takuma pensó en lo que habían estado haciendo estos días. Las mismas cosas de siempre de la academia, así que iba a repetir sus palabras, pero mientras las palabras se formaban en su garganta, sintió el calor de Yoshio detrás de él, y juró que podía sentir el frío. Bastón también. La práctica de trepar a los árboles, señor. Se arriesgó y cambió la respuesta en el último momento. Yoshio, que había agarrado su bastón listo para golpear a Takuma, lo golpeó de nuevo en su palma y miró fijamente la parte posterior de la cabeza de Takuma durante unos segundos. Takuma sintió la mirada tratando de hervir su cerebro a través de su cráneo. Tienes razón, para variar, dijo Yoshi, y me has arruinado el día. Takuma contuvo la sonrisa más grande para evitar dividir su rostro y puso su mejor cara estoica y fría como una piedra cuando Yoshio pasó junto a él, dándole una mirada de disgusto. Hoy vamos a aprender el siguiente paso para mejorar el patético control de tu chakra. Sígueme. El último en llegar tendrá que hacer 30 flexiones con su compañero más pesado sobre su espalda, diciendo que Yoshio se fue y el genin, que acababa de hacer un largo ejercicio de acondicionamiento, tuvo que seguir el ritmo absurdo marcado por el instructor Chunin. Yoshio solo se detuvo cuando llegaron a un área con una pared alta en el medio. Era solo un muro de concreto gris que se alzaba en medio del campo vacío. Tuvieron que estirar el cuello para mirar la pared que parecía tener alrededor de 4 pisos de altura. Aunque se llama práctica de trepar a los árboles, todos lo haréis en una pared, dijo Yoshio. Luego hizo una pausa y miró a Takuma.
Entonces, técnicamente estabas equivocado, esto mejora mi estado de ánimo. Yoshio caminó hacia la pared y comenzó a trepar por la pared sin usar las manos. Caminó hasta la mitad, se quitó una pierna y la cruzó sobre el otro muslo. Reúne chakra en la planta de tus pies y sube al árbol usando el mismo concepto de pegarse que en la práctica de concentración de hojas. Justo aquí, el peso es diferente y la planta de tus pies es un lugar difícil para recolectar chakra. Si alguno de tus idiotas no lo sabían, un mejor control del chakra significa que puedes lanzar jutsu más fácilmente. El segundo propósito es desarrollar una sensación de construcción de chakra en tu cuerpo. Un shinobi se mueve constantemente en el fragor de la batalla y realiza procesos como moldear chakra y dirigir. Se vuelve difícil cuando la mayor parte de tu mente necesita concentrarse en otras cosas. Necesitas practicar el control de los chakras hasta que se vuelva instintivo, y la práctica de trepar a los árboles es el lugar donde comienzas. Yoshio saltó de la pared y aterrizó en el suelo con su voluminoso cuerpo levantando mucho polvo. Continuó. Así es como lo vas a hacer. Subirás por la pared y caminarás por el otro lado. Entonces apareció una sonrisa en el rostro de Yoshio que perturbó a Takuma. El sonido del peso de los pies a su alrededor le indicó que el resto del grupo pensaba lo mismo. El primer equipo que complete con éxito el ejercicio será recompensado. Todos los miembros recibirán una generosa cantidad de puntos de misión, anunció Yoshio. En el momento en que Yoshio terminó, Takuma supo cómo iba a compensar los puntos de misión que había perdido al no ser el mejor equipo. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 21. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.